Me va a ayudar usted. Vamos a hacerlo de una manera colectiva hoy. Dígame usted cuál es el nombre del tema. ¿Cómo? Vivir en medio del caos. En medio del caos. Podríamos decir, mire, que hay dos tipos de personas. Estas personas, mire, en la vida. Algunos se consideran, ¿verdad?, víctimas de la vida. Y que, se dejan llevar por cualquier, qué sé yo, corriente de pensamiento, de idea, de sistema, y que son, obviamente, decisiones que se hacen muy así esporádicas. Mejor dicho, yo me adapto al mundo y todo eso. Pero hay otros que toman la vida, mire, que le dan más auce a la vida, o mejor dicho, no están reprochando, no están diciendo, ay, qué vida tan difícil, sino que ¿saben qué hacen? Con lo que tienen, lo aprovechan a lo máximo. En lugar de perder tiempo, ¿verdad?, levantándose a reclamar o a decir, no tengo, ¿sabe qué? Toman todo lo que tienen y se ponen a trabajar. Hay entonces dos tipos de personas, o dos tipos de pensamientos. Estas dos perspectivas, mire, quizás nos lleva. ¿Se acuerda usted de usted que le gusta sobre todo escuchar o leer muchas veces de los próceres en lo que es el Evangelio? Me acuerdo de William Carey o Guillermo en español, un inglés misionero que fue al África. Dice que él fue y vio que allá en el África, incluso en unos países todavía, no tienen calzado. Y de ahí surgió esta perspectiva, que habían dos vendedores de zapatos, que los mandaron al África, a un lugar muy remoto, a una aldea podríamos decir, y que para fomentar en lo que es la venta de calzado. Ambos, mire, se fueron y estuvieron en la misma situación, y también llegó el momento de que tenían que dar un reporte a sus oficinas centrales o a donde estaba la sede de sus respectivas compañías. Y el primer vendedor, ¿sabe cuál mensaje fue el que dio? Dijo, aquí dice, no hay venta de nada. ¿Por qué? Porque aquí no usan zapatos. Y el segundo vendedor envió un mensaje muy diferente. Aquí dice, aquí hay un campo completamente sin explorar, porque aquí toda la gente no tiene zapatos y podemos vender millones de zapatos. No solamente en esta aldea, sino en todo el continente. Aleluya. Obviamente aquí vemos que ese mercado era enorme. ¿Para qué? Para aquellos todos que andaban descalzos. ¿Se da cuenta? ¿O nos damos cuenta lo que es muchas veces el tipo de pensamientos o tipo de personas? Los dos, mire, vieron la misma situación. Las dos personas incluso pudieron darse cuenta de lo que era de que era la situación actual en ese caso, pero tenían diferentes perspectivas. Y aquí viene esto. Uno pasivamente dijo que no podía cambiar la situación. Si estas personas no usan calzado y no tienen zapatos, de tal manera que no creo que vayan a querer zapatos. Sin embargo, el otro que dijo, este es un potencial casi ilimitado. En otras palabras, aquí se va a vender, mire, como pan caliente, como decimos. Ahora, ¿cómo ve usted? O voy más cercano, ¿cómo ves tú la vida? ¿Cómo crees que Dios quiere que vean sus hijos la vida? Cristo dijo que debemos ser luz, ¿qué? En la oscuridad. Y que seamos sal en el plato. Ahora, ¿por qué? Porque la luz, mire, cambia todo. Cuando está uno en oscuridad, ¿qué? Como decimos, estamos a tientas o a medias tientas. Cuando somos la sal, es que la sal le da sabor a la comida, ¿no es así? Poderoso Dios, aleluya. Usted y yo realmente debemos, mire, de ser, no, mejor dicho, no debemos de ser termómetros. ¿Cuántos el día de hoy vinieron y pasaron bajo este termómetro? ¿Verdad? El termómetro, ¿sabe qué? Es condenatorio, porque toma los grados de su temperatura. El Señor sabe que simplemente refleja el ambiente que nos rodea. Eso es lo que hace el termómetro. Hoy, ¿verdad? Ya están más sofisticados. Antes nos lo dan en la boca.
sino debemos, ¿sabe que Dios quiere que seamos nosotros termostatos? No puedes quitar el termostato de mi carro, si no se lo había traído. ¿Y qué hace el termostato? ¿Sabe qué hace el termostato? El termostato, mire, cambia la temperatura. No nada más la revisa, sino que cambia la temperatura. Y eso es lo que Dios nos pide que hagamos nosotros. Hoy vamos a emprender a un viaje. Lo quiero invitar a un viaje bíblico, ¿verdad? Y mire, vamos a ir a este viaje a través de la primera carta que escribió el apóstol Pablo, o epístola, como le queramos decir, hacia los miembros de Corintio. Los corintios, mire, vivían en una ciudad diversa. Mire, ¿qué tenían los corintios en particular? Era una ciudad cosmopolita, pero también decadente. De hecho, era tan decadente la palabra que usaban un sinónimo o una palabra. ¿Sabe qué decían ellos? Vamos a corintizar. Vamos a corintizar. ¿Qué sabe qué significa eso? Vamos a prostituirnos. Hoy en día, usted puede ver que parece ser que también estamos en la misma situación. En realidad, Corinto, mire, se parecía mucho al mundo que hoy vivimos. Diga conmigo, el mundo que hoy vivimos no es nada diferente al de Corinto en aquel entonces. Mire, muchos, como el que habitamos hoy en el mundo, mire, como allá en Corintios, había unas diversas de ideas. Usted puede ver hoy, mire, a través de los medios sociales, mire, usted se mete y puede escuchar a cualquiera y pueden ser de beneficio o no pueden ser de beneficio, tonterías o no tonterías, dice un hermano, ¿verdad? Y mire, y también de riqueza, porque hoy en día hay mucha riqueza, lo que antes no había. ¿Sabe usted que las condiciones que vive usted es mejores condiciones que vivió el rey Felipe de Francia en el siglo pasado? Y usted me dice, ¿cómo es eso? Si ese rey tenía banquetes, pero ¿sabe qué no tenía el rey? No tenía electricidad. ¿Y usted tiene electricidad? De hecho, usted se quiso secar el pelo con electricidad, lo hizo, no tuvo que mover ahí la cabeza o le soplaran, ¿verdad? ¿Sabe que, mire, el rey Felipe, a pesar de todo, no tenía alfombra como nosotros tenemos alfombra ahora? O sea, comparando, estamos viviendo mejores. O sea que hay riqueza, mire, un montón de oportunidades. A pesar de la pandemia, usted puede ver, muchos de nosotros, por misericordia de Dios, no perdimos nuestros empleos. De hecho, tuvimos más. Gracias, Señor. Usted no me está preguntando, a mí me dieron más trabajo. ¿Y sabe qué? ¿Cómo me lo dieron? Dice, vete para tu casa. Pero no que me vaya a sentar, sino que desde casa hay que trabajar. Porque hoy todo es cibernético, podríamos decir digital. Ahora vea esto, pero también este pueblo de Corinto tenía dos cosas: inmoralidad y un desenfreno. Hoy en día vemos en la televisión, no hay que ir tan lejos, ya no tenemos que ir afuera, nos entra. ¿Y sabe por dónde no entra? Por las ventanillas que Dios nos dio. Las ventanillas del alma empiezan acá. Mire, entra por la televisión, ahora en las escuelas, en el cine, ni que se diga, ¿verdad? En el trabajo, que jamás habíamos visto años atrás. Recientemente incluso alguien me mandó algo y pude ver sobre todo unos titulares, ¿sabe? O sea, de lo que es un programa. Y este programa, sabe que era de una pareja lujuciosa. Y esta pareja, en un programa de televisión, producto de Disneyland. Y a veces decimos, ay, no vaya a la calle ni vea esa gente porque es mala. Pero entra en los ojos por medio de la televisión. Por supuesto, ¿verdad? Estos mismos cambios hemos visto en los últimos años, sobre todo en las telenovelas. Todas las telenovelas, yo me acuerdo cuando usted va a decir, sí, porque usted es antidiluviano, antes que llegara el diluvio. Yo recuerdo que cuando había una escena y se iban a besar la pareja, porque era quizás un acto romántico, mis padres me decían, voltee para allá la cara, y volteamos la cara. Ya cuando pasaba volvíamos. Ahora mire, el pleno desnudo. ¿Qué cosas hasta donde hemos llegado? Y nosotros, de una manera sutil, ya lo permitimos. Delante de los hijos lo vemos, desafortunadamente. En la música también.
palabras obscenas en el cine, anuncios, mire, por todos los medios sociales. Podríamos darle una lista de grandes cosas. Son simplemente reflejos de una sociedad que está perdiendo. ¿Sabe qué está perdiendo? La brújula de la moralidad. Grande Dios, aleluya. Una forma, por supuesto, es que muchos de nosotros reaccionamos de una manera pasiva. ¿Sabe cómo reaccionamos? Como la tortura. ¿Y qué hacemos? Muchas veces, mire, podemos simplemente encogernos en nuestro caparazón, mientras, mire, nos lamentamos diciendo: las cosas de antes eran mucho mejor. Jóvenes, ¿han oído ustedes eso a sus padres? ¿O padres hemos dicho eso muchas veces a los hijos? No, las cosas antes eran mucho mejor. Sí, en su tiempo. Respeta el tiempo. Este es otro tiempo también. Pero así no vamos a lograr nada. Porque incluso el libro de Proverbios, si vamos al libro de Proverbios capítulo 7, verso 10, mejor acompáñenme, mire, ¿qué dice acá? Vamos a ver acá. Le dice amén cuando lo tiene. Antes de que empecemos con la cita que ya le dieron. ¿Qué dice acá? Proverbios, mire, dice así. Nunca, capítulo 7 y verso 10. Nunca digas: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. A ver, ¿qué nos está diciendo este versículo? Está diciendo: no te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. Pues eso no es una pregunta inteligente. Dios no nos llama a ser pasivos. Dios nos llama a ser activos. Aleluya. Él nos llama a vivir, mire, confiadamente en medio de este mundo caótico. Ahora, en la epístola o la carta que fue inspirado por el Espíritu Santo, gracias por eso, para enseñarnos, para animarnos y tiene mucho, mire, que decir acerca de vivir para Cristo en medio del caos, en medio de las emergencias, en medio de las catástrofes. Ahora sí, acompáñenme. En el libro de primera carta o epístola a los Corintios, capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al verso 9. Me dice amén, porque yo quiero que esos bellos ojos que Dios le ha dado puedan brillar en la lectura del Señor. Amén. Amén. Dice así su palabra. Primera de Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos como todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Verso 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Verso número 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia. Verso 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Verso 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Verso 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con sus hijos, Jesucristo nuestro Señor. Mire, en estos versículos encontramos 3 secretos importantes para vivir confiados en Cristo, sobre todo en medio del caos de este mundo. En esta tarde tocaremos solamente esos 3 puntos. Hay mucho, mire, podemos elaborar, pero yo quiero que veamos aquí 3 puntos. ¿Me acompañan? El primero dice, el primer secreto para vivir confiado en Cristo es en un mundo de caos, es saber quién eres en Cristo. Aleluya. ¿Me oyó? Saber quién somos en Cristo. Si estamos seguros de nuestra identidad,
lo que veamos, lo más fácil será simplemente acoplarnos a lo que el mundo que nos rodea, si es que no estamos, mejor dicho. ¿Ha visto usted o conoce usted, sabe de la historia del camaleón? Dice que el camaleón, vea, cambia de color según lo que es, mire, el color de su entorno. ¿Y por qué lo hace? Así se esconde de los depredadores. Ahora, hay muchos cristianos que son, o me voy a incluir porque algunos dicen, ustedes solo señalan a la gente, no, o somos como el camaleón, o como los camaleones. Mire, muchas veces nos parecemos a lo que nos rodea, a lo que está en nuestro entorno. Cuando, mire, venimos a la iglesia los domingos, parecemos, ¿verdad?, unos creyentes magníficos. Y espero que sí, porque Dios es el que evalúa, no nosotros. Que tenemos a unos aires de piedad, ¿verdad? Pero el lunes en el trabajo somos completamente irreconocibles. ¿Por qué? Porque miren, muchas veces empezamos con los compañeros de trabajo a ser mal hablados. ¿Me oyó? Groseros. Miren, muchas veces deshonestos. No sea que seamos también como esos cristianos camaleones. Que Dios nos libre de eso, ¿verdad? Mejor observe, mire, observe qué nos dice este versículo 2. Vayamos al versículo 2, 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Mire, leamos de nuevo, dice así. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados ¿en quién? En Cristo Jesús, llamados ¿a qué? A ser santos, con todos los que en aquel lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y vuestro. ¿Qué querrá decir esto? Yo siempre me pregunto, no la agarré. A ver, en otras palabras, pongámoslo más simplificado. Está diciendo a los que forman la iglesia de Dios en Corinto. Si quiere usted, no es que lo vamos a quitar y borrar eso, pero agréguele Corinto y Vancouver. Santo Dios, aleluya. Que en Cristo Jesús fueron santificados, amén. Y llamados a conformar su pueblo santo. Juntos, mire, con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro y del pueblo santo. Ahora ya no estamos excluyendo, porque hay quienes son exclusivistas, ¿verdad? Si tú no crees como yo, tú eres de la chusma. No, todos los que invocan el nombre de Cristo, amén. Veamos, nosotros, hermanos, como nosotros como los creyentes de Corintios, muchas veces hemos sido santificados en Cristo Jesús, dice su palabra, y llamados a ser ¿qué? ¿Qué nos llama el Señor? A ser santos. ¿Se da cuenta que hay una repetición aquí? Dicen algo, yo no quiero redundar, pero aquí sí hay que redundar. ¿Por qué? Porque mire, hemos sido santificados para ser ¿qué? Santos en Cristo. Y Él lo dice, ¿verdad? ¿Se acuerda usted en el libro de Isaías? A aquellos que les gusta leer del libro de Isaías capítulo 6 y verso 3. Ahora sí no me voy a equivocar, porque una vez dice, usted se equivocó, me lo reclaman, y qué bueno, eso me gusta, porque tenemos que saber. El libro de Isaías capítulo 6 y verso 3 dice que los querubines, los serafines, ¿verdad? Esas entidades decían ¿a quién? Al Señor, santo, santo, santo eres tú. Y daban gloria y daban honra, como cuando estábamos aquí alabando el nombre de Dios. Claro, hoy lo dijimos también en forma de Hosana, Hosana al Señor. Amén. Veamos, entonces, como que la duplicación de palabras, mire, es bien notable en el original, en conforme fue escrito en el griego, pero también en nuestro idioma querido español, ¿no? Mire, no está aquí por accidente o por equivocación. Ahora usted me dirá, ¿qué significa santo? Si a usted le gusta palabras desglosadas, bíblicas y todo esto, mire, santo significa simplemente separación o separado a Dios. 1 Corintios capítulo 1, verso 30, 2 de Tesalonicenses, verso 2 y verso 13, o 1 Pedro capítulo 1 y verso 2, ahí está para los que lo quieren escribir, ¿verdad? Que este es un estado de resultado cuando la conducta apropiada de aquel ha sido separada. Santo Dios, aleluya. Pero eso es un proceso de santificación. Y ese proceso en el Nuevo Testamento, esa separación es que los creyentes en Cristo, porque pueden ver creyentes en marianos, en paulinos y todo eso, porque los hay, pero sabe que los creyentes en Cristo empiezan a apartarse de las cosas malas y de los caminos erróneos. A no andar en torceduras, decía hoy nuestro hermano, ¿verdad? Que nos dio una buena reflexión esta mañana.
Cuando usted y yo, mire, nos entregamos a Cristo, llegamos a pertenecer ¿a quién? Al Señor. Hemos sido separados del mundo, o mejor dicho, del sistema, porque muchos dicen del mundo, pero si vivimos en el mundo, no, para que no se equivoque, separados del sistema mundano. Mire, apartados que le pertenecemos a Cristo. Mejor déjenme explicarle, darle un ejemplo. Usted sabe que yo a veces salgo con unas cositas ahí medias extrañas. Digamos que a usted le gustan los relojes. Y le voy a decir algo. Me trajeron una colección de relojes y me dijeron, escoja el que usted quiera. Pues digamos esto, de que usted va, mire, al relojero. Y usted dice, hoy me quiero comprar un reloj. Viene al relojero, le pone el mostrador, ¿verdad? Y le pone, mire, todos esos, estos son puros Rolex, no son chapeados. Después si quieren lo comprobamos. Y sabe que llega usted y le empiezan a mostrar, le abren, ¿verdad? Y le dicen, pruébeselo. Así son buenos para vender, buenos para la mercadotecnia. Y entonces usted empieza y dice, a ver, si este hace match, porque usted ya no habla español, si me combina, ¿no? Si hace match con mis shoes, mis zapatos, mi cinturón, y también el diente de oro que yo, ¿verdad? Todo, o sea, cuidadito con usted. Y entonces, ¿qué dice usted? Empieza a escoger. Mire, yo soy muy simple. Como me dijeron que escogiera, pues escojo este. Y mire, ¿qué hace con los demás? Los ponen en su lugarcito, bien acomodados. Y mire, ¿qué hace usted? De hecho, no traje el mío, el que uso todo el tiempo. Mire, como son tan finos, yo no sé cómo se abren. Pero bueno, ahí va. ¿Y qué hace usted? Se lo pone. Hasta ese. Pregúnteme pues qué hora es. ¿Qué surge? Gracias. Mire, no veo bien, pero bueno. Sí, falta, no, son 3:23. No viene el otro reloj. No lo sé leer esto. Pues hay una cosa. De la misma manera, usted lo tomó, dicen en Centro y Sudamérica y Caribe, lo cogió. ¿Y sabe qué? Ya es suyo, ya es propio. ¿Y todos los demás qué? Así el Señor Jesucristo lo ha tomado a usted. Aleluya. Amén, aleluya. Pero ¿sabe qué? Para hacerlo santo. Santo Jesús. Vea Qué lindo Dios, te lo adoramos, que el Señor. Señor hace con nosotros. El Señor dijo, yo a ti te escojo. Yo a ti te tomo. No fue cuestión nuestra. A veces nosotros, yo acepté al Señor. Cuidado, ahí fue donde viste tu miseria, donde yo vi mi miseria. Y respondí al amor de Dios, porque uno propiamente es como un animal, no tiene sentido para reconocer a su Creador, hasta que el Espíritu Santo viene, deposita, hace una limpieza. Mire, primero Jesucristo limpia con su sangre, y después el Espíritu Santo viene y llena y pone el amor, y entonces nosotros respondemos. Pero no es de que, yo busco al Señor. Cuidado, porque estamos incluso quitando el mérito, los méritos de Cristo. Los méritos de Dios. No dice Dios, yo te fui a buscar. No, de que nosotros venimos a buscar. ¿Sabes por qué venimos a la iglesia? Gracias, Jesús. Por la necesidad que tenemos. Amén, aleluya. Si no tenemos necesidad, pues, mira, afuera está rico el clima. Hasta yo ya estoy planeando, traje ahí mi bronceador. Tenemos que ir, ¿verdad? A disfrutar. Pero, hermanos, ¿para qué hemos sido santificados? ¿Para hacer qué? Santos. En otras palabras, Cristo nos ha separado para sí mismo. Nos ha separado para Él, para que usted y yo vivamos vidas separadas. ¿Y Él nos tiene en dónde? Con Él. Ya somos su propiedad. Ya somos de Él. ¿Sí estamos captando? Queridos, nos ha escogido, mira, que seamos diferentes a todo lo que nos rodea. El Señor, vea, viene a darnos a que tengamos una vida consagrada. El Señor, por supuesto, ahora esto qué significa, cuando nos escogió, ahora mire, viene el crecimiento, viene la santificación. Y esto ahora le quiero decir algo, no se va a dar de la noche a la mañana, o digo, la madurez de la noche a la mañana. Y para eso, ¿sabe qué se quiere? Se quiere el discipulado.
Para eso es el discipulado. Si tú que nos estás viendo por las redes sociales, empieza a buscar discipulado, crece en Cristo. Aparte que ya eres propiedad de Él, ahora empieza a conocer más de sus atributos, de sus virtudes, de todo lo que es nuestro Dios. Santo Jesús. Y no ser un camaleón bien disfrazado. De acuerdo, hablo y digo lo mismo que dicen ahí, porque así es el club. Pero no tenemos que conformarnos nada más a hacer aparentar. Más bien respondamos al llamado de Cristo. ¿A qué? A ser santos, a ser diferentes en todo este mundo que nos rodea. Sí, Jesús. Y esto me lleva al segundo punto. ¿Sabe cuál es el segundo secreto para vivir por Cristo en medio del caos? Es saber lo que tenemos en Cristo. Observemos ahora el verso 5. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1 y verso 5. ¿Qué dice su palabra? Es por fe. Cristo, mire, nos ha llenado con riqueza de su palabra y de su conocimiento. ¿Estamos? Dice aquí, verso 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en que en Él y en toda palabra y en toda ciencia. Aleluya. De nuevo me pregunto yo, ¿qué significa esto? Gracias, Jesús. ¿Sabe qué significa este verso? Pues por medio de Él, Dios les ha dado toda riqueza espiritual. Gracias, Señor. Así, de la palabra de Dios como también del conocimiento. Amén. Los corintios, vean esto, vivían en una ciudad donde se apreciaba o se daba loor, era entusiasta y apreciaba bien la sabiduría. A los griegos, ¿sabe qué? Les encantaba lucir lo que era su educación y también su labia, porque entre la educación entra la labia que ellos tenían. Pero Pablo aquí nos dice en este versículo: en Cristo ustedes son ricos en conocimiento y también en capacidad para comunicar. ¿Se acuerda usted que yo le he dicho? Yo conozco personas, amigos, incluso cercanos, que aprendieron a leer y a escribir en su propio idioma. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Santo. Jesús. Amén. Nosotros estamos semejantes a la posición, mire, como de un pordiosero, que por algún milagro, mire, o como dice usted, indigente o un homeless, por algún milagro se casó con una mujer de dinero. ¿Y qué pasa? Cuando un pordiosero se casa con una mujer de dinero, dice que las propiedades de la mujer ya son comunitarias. ¿Qué significa? Ya son de los dos. Lo mismo pasa con nosotros cuando venimos a Cristo. Wow, gracias, Señor. Tenemos todo lo que Él es en Cristo. Amén. Vive Dios, aleluya. Ahora mire, ya poseemos todo si confiamos en Cristo. Mire, podemos llegar a compartir esa riqueza. Ahora, cuando le estoy hablando de riqueza, usted dirá: ya están hablando de dinero otra vez. No, no estoy hablando en esta casa de dinero. Aunque mire, no hay la exclusión de que Dios puede bendecir a sus hijos. Amén. Estoy hablando aquí, mire, de lo que es la riqueza de la palabra de Dios, de lo que es en la manera, mire, de cómo nosotros podemos incluso tener ese conocimiento. Quizás usted dirá: ¿y por qué entonces allá en Corintios? Mire, quizás en Corintios, tal vez los hermanos cristianos de Corinto, quizás en ese tiempo veían a los griegos, ¿verdad?, ilustres porque tenían educación, porque tenían esa labia. Tal vez se sentían menos. Nosotros no. Pero aquí el apóstol dice: no, si ustedes son ricos, ustedes tienen una riqueza que ni cuenta se dan, porque ustedes hablan verdad, ustedes hablan cosas divinas, cosas fuera de este mundo, de lo que es de lo alto del cielo. Amén. Gracias, Señor, aleluya. Ahora, quiero ver esto. La Biblia, miren, nos dice que ya tenemos la mente de Cristo. Ahora, pero usted dirá: ¿y cómo voy a tener la mente de Cristo? Ahora, lo exhorto. ¿Cuántos de nosotros terminamos los 7 pasos de la lectura bíblica? Algunos me dicen: no, si yo ya lo terminé. ¿Por qué no lo empieza otra vez? Cada año, ¿por qué no lo hacemos? Mire, cuando nosotros leemos más de la palabra de Dios, tenemos más la mente de Cristo. Amén. Y empezamos a actuar, empezamos a mostrar realmente que sí somos de Cristo. Grande Dios. Ahora, quiero hacer una pausa aquí.
Y alguno dirá, entonces, ¿es la educación del mundo vale o no vale? Mire, la educación es muy buena. Y usted se ha dado cuenta en prédicas anteriores, le he dicho que mire, mi deseo es que todos sus hijos sean graduados, salidos de las mejores universidades de donde estén en países o en lugares donde estén sus hijos. Pero ¿sabe qué? 1000 veces es la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios nos ayuda a distinguir lo bueno y lo malo y a tomar decisiones edificantes. Gloria a Dios. Cuando aprendemos la sabiduría, mire, que Cristo nos da, somos más ricos que los proletarios que salen en las revistas de Forbes. Usted sabe de qué estoy hablando. Queridos, es bien importante. Y esto me lleva al tercer punto. ¿Cuál es el tercer secreto para vivir para Cristo en medio del caos? Es el saber qué nos espera en Cristo. Estos versos, mire, vamos a ver los versos 7 ahora. Esto es lo que nos da la esperanza para vivir por Cristo. Pase lo que pase. El verso 7 menciona la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a decir algo. Si usted y yo, que muchas veces nos dicen, no, pues siempre me han dicho que viene Cristo. Cristo ya viene pronto. Amén. Sí, Señor. Cristo ya viene pronto. Sí, Jesús. Yo no estoy profetizando en nada. Lo único que le estoy diciendo es que su palabra no siempre nos ha anunciado. Y si nos damos cuenta, porque le dijo una vez a aquellos preguntones, y usted le dice, ¿cuándo es cuéntanos cuándo será tu venida? ¿Y qué le dice el Señor? Pero si ustedes se dan cuenta cuando las nubes están cargadas, cuando la mies ya está para recoger, si ustedes se dan cuenta de esas señales, ¿por qué no se van a dar cuenta de cuando yo venga? Y ahí les refiere, ¿verdad? Cuando hay rumores de guerras, andan terremotos, pestes. ¿Qué estamos pasando hoy? Esta es una peste. No más que peste en magnitud le llaman pandemia. Pero bueno, yo sé que usted sabe mejor que yo. Veamos el verso 7. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, de este modo no les falta ningún don de Dios mientras esperan el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos esperando al Señor Jesucristo? Amén. Si algunos no, pues preocúpese. Sabemos que Él va a entrar, mire, para llevarnos, para estar cerca con Él. Pase lo que pase, mire, en este mundo sabemos que tenemos una seguridad más allá del presente. Y los versos 8 y el verso 9, ahora vayamos acá, mire, que nos da otra seguridad. Es que no nada más es esa. La 8 dice, el verso 8, perdón, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué querrá decir esto? Dios los mantendrá firmes hasta el fin. Eso es lo bueno. Para que nadie pueda reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Oh, tú eres fiel, Señor. Verso 9. Aquí viene lo hermoso. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias. Veamos entonces, Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien nos llama a vivir en unión con su Hijo Jesucristo. Y no solamente esto, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Príncipe, nuestro magnífico Jesucristo. Aleluya. Qué lindo Dios. Nos dice que Dios, mire, nos mantendrá firmes para que alcancemos el futuro que Él tiene preparado para nosotros. Mire, si de veras hemos llegado a confiar en Jesucristo, Él mismo estará obrando en nosotros. ¿Para qué? Para que no podamos, mire, no perdamos todas las bendiciones que Él nos está preparando. Aparte que muchos gozamos todavía de muchas bendiciones. Veamos, cada día, mire, Él nos está dando ánimo. ¿Para qué? Para seguir adelante. Si tropezamos, mire, ¿sabe cuál es su actitud de Él? Él nos levanta, Él nos dice, ven hijo, levántate, sigue adelante, yo estoy contigo. Y lo confirmé que hasta el fin de los confines, yo estaré contigo, dijo el Señor, cuando estaba partiendo del monte de los olivos. Mire, no tenemos que vivir en constante temor. Yo le decía en un inicio, van a haber catástrofes, pero no tenemos que vivir en ese temor. Podemos confiar que Dios, mire, nos está sosteniendo. Si Él ya lo hizo, mire, o mejor dicho, ya ha estado haciendo la obra. Y la obra, y buena obra en nosotros. Señor nunca deja las cosas a medias, como muchas veces yo o usted lo deja. Empezamos las cosas y al último, ay, por fin dijo mi mamá que no. Y nos tiramos. No,
Bueno, es una actitud, perdón, tal vez no debe ser, ¿verdad? Pero a veces esa es nuestra actitud. Nuestro Dios nunca deja las cosas a medias. Completará la obra que ha empezado en usted y ha empezado en mí. De todas estas cosas tendremos mucho más que decir, ¿verdad? En el futuro quizás. Pero ahora Dios le está llamando a decir esto. ¿Qué clase de persona vamos a ser nosotros en medio del caos? ¿Qué clase de persona serás? ¿Serás que de aquellos que pasivamente esperan, verdad? Y esperan nada más, lo que sucede usted. Yo aquí que el mundo rodee, que esté dando vueltas y yo aquí, yo espero, yo soy más tranquilito. Por eso casi me pusieron tranquilino. Bien pasivo ahí. O serás de los que agarran las oportunidades que Dios le da y aprovecha lo máximo. Dice, en esta pandemia es cuando más voy a estar con mi Señor. Es cuando más voy a confiar en mi Señor. Es cuando más voy a emprender a querer saber más de mi Señor. A través de su palabra, Aleluya. a través de su Santo Espíritu, a través de la comunión, a través de la unificación. ¿Tienes? Dios. Si entiendes quién eres en Cristo, podrás nadar contra la corriente de este mundo. Nos van a bombardear, nos van a querer bloquear, nos van a querer impedir. ¿Cuántos de ustedes saben que nos quieren impedir aún más los servicios a nuestro Dios? Que son de paz, que son de familia, que son de comunión, de comunidad. Jesús. Si sabemos que tenemos en Cristo, no tendremos que avergonzarnos frente al mundo. Hoy en día creo que es más, llega a ser más contradictorio, que muchos dicen, yo soy tal y cual. Una muchacha, compañera de trabajo, dice, ¿sabes qué? Ahora ya soy gata. No, tú eres persona. Ya cualquiera quiere eso. ¿Por qué no es piojo? La gente ya quiere hacer lo que sea. No, somos hijos de Dios. Amén. Somos rescatados por la sangre del Cordero. Si sabemos lo que nos espera en Cristo, podemos avanzar confiando en Él. ¿Por qué? Porque mire, sabemos dónde vamos a terminar. ¿Sabe usted dónde va a terminar? Yo voy a terminar con Cristo Jesús. Sí, así. Venga lo que venga. Pase lo que pase. Gracias, Jesús. Aleluya. No va a ser tanto quizás por mi esfuerzo, aunque tengo que ser obediente, pero va a ser por su misericordia. Amén. Con Cristo, queridos, podemos vivir confiados en medio de cualquier caos. Amén. Póngase sus pies y vamos a terminar.